Pues damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más aquí. El gran privilegio que es poder congregarnos, es congregar, la verdad es que no es algo que debemos de valorar cada vez más. Y bueno, que esta mañana podamos conocer más acerca de los atributos de nuestro Dios, ¿sí? Que pongamos su nombre en alto. A eso hemos venido, ¿correcto? Hemos venido a poner su nombre en alto, a conocer más de Él. Acompáñame a orar, por favor. Padre, queremos darte muchas gracias. Muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana y por Cristo hoy podemos, Señor, estar seguros, en pie, confiados, sabiendo que tu misericordia para nosotros es eterna y tu amor también lo es, Dios. Queremos aprender de ti, pedimos que te reveles a nuestras mentes, que nos des gracia y que nos ayudes, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, no sé si es posible quitar un poquito de eco aquí adentro. Está como regresando mucho. Si es posible, por favor. Gracias. Es que como estamos en lugar abierto, el ruido de afuera más el ruido de aquí se alimenta medio raro. Y luego no ando muy bien de la garganta, he estado hablando mucho. Bien, nos estamos aproximando, iglesia, cada vez más al final de esta serie que comenzamos, de los atributos de Dios, en la cual, bueno, hemos ido desarrollando a través de la Escritura y por medio de ella un conocimiento más amplio de las cualidades de nuestro Dios, ¿sí? Hemos aprendido a través de ella acerca de su omnipotencia, acerca de su justicia, acerca de su amor, acerca de su ira, ¿sí? Todas las cualidades de Dios, ¿sí? Esta serie, gracias, nos ayuda a tener un conocimiento más amplio de las cualidades de nuestro gran Dios, ¿sí? Como lo hemos dicho antes y en varias ocasiones, y bueno, no es mi intención repetirlo en cada reunión, pero en base del conocimiento que tengamos acerca de Dios, acerca de nuestro Dios, acerca de su carácter, nuestra alabanza y nuestra adoración van a ser grandemente impactados, ¿sí? Todo lo que hacemos, la forma en la que vivimos, cómo tratamos a los demás, incluso, escuche, cómo tratamos incluso nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra vida, todo en nuestro entorno va a ser directamente proporcional al conocimiento que tengamos o no tengamos de Dios, ¿sí? Todo nuestro alrededor se va a ver directamente impactado por el conocimiento que tengamos de Dios, ¿o no? ¿Sí? Fuimos hechos por Él para conocerle. Amén, ¿usted sabe eso? Fuimos hechos para conocerle. No fuimos hechos para cantar coritos. No fuimos hechos para estar en casa de oración. Él quiso ponernos aquí en casa de oración, pero fuimos hechos para conocerle. Es decir, venimos a casa de oración porque es la congregación donde Él quiso ponerme en su soberanía para conocerle más, para aprender más de Él, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que necesitamos su ayuda y que necesitamos que Él abra, escuche, que Él abra nuestros ojos a su palabra para entonces poder conocer sus atributos y sus maravillas? No es como que, pues yo me siento aquí y como que, pues me va a dar. No, o sea, no, hay una necesidad. Si tú tienes esa necesidad de conocer a Dios, puedes decir lo que el salmista dijo, ¿sí? En Salmo 119, 18, él dijo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Él pidió: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, ¿sí? Cualquiera que quiera conocerle, ¿no?, debe llegar a esta conclusión, o sea, es decir, abre mis ojos, y si tú lo haces, Padre, entonces yo ya no voy a mirar con mis ojos naturales, sino voy a poder mirar con mis ojos espirituales las maravillas de tu nombre y de tu palabra, y por medio de ella yo veré tu luz, alumbrarás mi entendimiento, ¿sí? Me darás sabiduría, ¿sí? El Salmo 119:30 dice: la exposición de tus palabras alumbra, ¿sí?
La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Sí? Esto habla de hacernos comprender, de darnos iluminación por el Espíritu Santo. ¿Sí? Tú de repente no ves y Dios pone un reflector en tu vida y puedes ver lo que antes no veías. ¿Sí? Tú me darás sabiduría. ¿Ok? Él nos hace comprender al ser expuestos a su ley, ¿sí? Y poder entender el contenido de su palabra. Hay veces que vas a la palabra y abres un texto y no entiendes, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vas y no entiendes, ¿sí? Porque muchas veces se nos olvida que requerimos, precisamos, necesitamos que el Espíritu Santo venga y tome esa palabra y alumbre nuestro entendimiento, ¿sí? Es muy importante, entender esto por lo que vamos a estar hablando este día. Hablaremos acerca de la sabiduría de Dios, ¿sí? La sabiduría de Dios ante la necedad del mundo, ¿sí? Por ahí vamos a tornar el tema. La sabiduría de Dios ante la necedad del mundo, ¿ok? Y quisiera comenzar por afirmar que nuestro Dios es sabio. ¿Cuántos saben eso? Él es más sabio que tú y que yo juntos. Mucho más. Infinitamente más. Él es sabio, ¿sí? Cada cosa que Él hizo, la realizó de igual manera con su sabiduría. Cada cosa que Él hizo, la hizo con sabiduría. Este es uno de sus atributos. Y de igual manera, este atributo está vinculado a todos los demás, ¿sí? Así como hemos dicho, cada atributo opera de manera conjunta con todos los demás atributos, ¿sí? Es decir, su amor es sabio, ¿sí? Su amor es sabio. Como podemos decir que la sabiduría de nuestro Dios es eterna, ¿sí? Y así, ese es un atributo fascinante, debido a que nosotros podemos ver que Dios formó todo, ¿sí? Y todo lo que creó lo hizo con un diseño perfecto y sabio, ¿sí? Nosotros podríamos decir que en realidad ya hablamos toda una serie acerca de este atributo, ¿no? Cuando revisamos juntos la serie de Alabemos al Creador, ¿cuántos se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Hablamos acerca de esto y podríamos enconarlo en que en verdad el punto era la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios, ¿sí? Por lo que en orden de tocar ese atributo y ver algunos otros aspectos, quisiera enfocarme esta mañana de lleno a no los aspectos que ya vimos en esta serie, pero sí invitarte a adorarle, a levantar su nombre por lo que Él hizo, ¿sí? Sí, en la creación, ¿sí? Piénsalo, cada aspecto en la creación es perfecta. Yo no sé si ustedes acostumbran ver documentales en casa, ¿sí lo hacen? Como ustedes saben, a nosotros en casa sí nos gusta mucho y lo hacemos, ¿no? Vemos seguido, ¿no? Documentales. Y casi en todas las pláticas que tenemos en nuestra casa comentamos acerca de la sabiduría de Dios reflejada en la creación, ¿sí? En todo lo que Él ha creado. Por ejemplo, ayer hablaba mi esposa con uno de mis hijos, ¿no? Y hablaba acerca de este pez que es el pez pulmonar. ¿Cuántos los conocen? El pez pulmonar, bueno, sí, tú eres mi hijo. Porque estaba en la conversación, ¿no? Por eso. Pero este pez puede vivir fuera del agua durante un tiempo, ¿no? Es impresionante. Como ustedes saben, en África hay lugares que sufren de grande sequía, ¿sí? Largos periodos de sequía. Bueno, este pez lo que hace para sobrevivir a estos periodos de sequía, se desplaza por medio de unas aletas hasta un punto en tierra y lo que hace es cavar un hoyo muy profundo y construye un capullo, como un capullo, ¿sí? Y ahí puede estar respirando y puede estar alrededor de 6 meses. Incluso algunos estudios dicen que puede permanecer años ahí. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Entra como en un estado de hibernación, ¿no? Y ya luego vuelve a llover, sale y vuelve a hacer lo mismo. Esto es impresionante, es impresionante. Qué sabiduría la del Señor al crear un pez como este. Y creo que podemos estar de acuerdo con el salmista cuando él proclamó en Salmo 104:24, cuán innumerables son tus obras. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios, ¿sí? Nuestro Dios es sabio y único, ¿sí?
Y creo que no podríamos encontrar mejores palabras que las que el apóstol Pablo exclama allá en 1 Timoteo 1:17, cuando él alaba a este maravilloso Dios y dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Pero ¿qué podríamos decir de Dios al crear y formar un bebé en el vientre de su madre? El rey David dijo en Salmo 119, versículo 13 y 14: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 14: te alabaré, ¿sí? Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, dice el salmista. Fíjese, aún mientras ese bebé es formado en ese vientre, ya están todos sus días en el conocimiento de Dios. ¿Lo has pensado? Cada una de sus mañanas de ese bebé ya están escritas en el libro de Dios. Con sabiduría Dios formó todo su ser. Él le permite que todos sus órganos funcionen en una sincronía perfecta, ¿sí? Le rodea de seguridad en un vientre, ¿sí? Y el diseño de Dios en su sabiduría es que ese bebé, después de que sale de este lugar protegido, salga a más protección con su madre, ¿no? Es el diseño de Dios. Esto habla de la sabiduría, de la gran sabiduría de nuestro Dios. Esta cualidad de Dios, la sabiduría, podría entenderse que está dentro de lo que son los atributos morales de Dios, como son su bondad, su justicia, ¿sí? Su amor, ¿sí? Su misericordia, ¿no? Entre otros más. Podríamos encontrar de una manera el hecho de que la sabiduría de Dios está dentro de su conocimiento, ¿sí? No son lo mismo, pero está dentro de su conocimiento, podríamos así ubicarlo. H.B. Smith, que fue un teólogo americano en 1800, él definió la sabiduría de Dios como aquel atributo de Dios por medio del cual Dios mismo produce los mejores resultados posibles con los mejores medios posibles. Dicho de otra manera, la sabiduría de Dios es una de sus perfecciones en la cual Dios aplica. Él aplica su conocimiento para obtener sus propósitos en la forma que más lo glorifique. ¿Se entiende? Por un lado, Él creó todo lo que existe, hablando de la creación, ¿no? Él creó todo lo que existe. Y esto lo hizo conforme a sus propósitos. Proverbios 3:19 en la Nueva Traducción Viviente dice: con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos, ¿no? Qué sabiduría de nuestro Dios. Él fundó, él creó todo con inteligencia, con sabiduría, ¿sí? Como este pez, ¿no? Y ahora, por otro lado, nosotros vemos su sabiduría, ¿sí?, de una manera más manifiesta, ¿sí? Y me regreso poquito, ¿sí? Es decir, por un lado vemos la sabiduría de Dios creando todo, y no voy a poner al pez en el primer lugar, no lo voy a hacer así. Él hizo al hombre, ¿no? Él hizo al hombre, la corona de su creación, ¿sí? Todo lo hizo con su palabra, y al hombre lo formó con sus manos, ¿no? Qué precioso, ¿no? ¿Sí te maravillas o no? ¿O yo soy el único maravillado aquí? Digo, por favor, es que, o sea, que siendo nosotros Él nos haya formado, esto habla de su sabiduría. O sea, precioso Dios. Ahora, por otro lado, vemos la sabiduría de Dios de una manera más manifiesta y gloriosa al haber salvado a pecadores por medio del pago. ¿Cuál fue el pago? ¿Cuál fue? No lo escucho. ¿Cuál fue? Su sangre, ¿verdad? Él pagó con su sangre, ¿sí? Él pagó con su sangre, con la muerte de su hijo en una cruz. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Pero en base a esto, nosotros mencionábamos que como definición, al hablar de sabiduría o la sabiduría de Dios, esta se refiere a que Él aplica su conocimiento, el cual es perfecto, y lo hace para obtener sus propósitos en la forma que más Él se glorifique. Él escogió la cruz
porque en esta manera Él se iba a glorificar. ¿Sí? Es la única manera en la que Él podía justificar al hombre, ya hemos hablado de ello. Ahora, podríamos hacernos una pregunta. Y esto puede sonar quizá muy fácil, pero piensa bien cuando estés contestando. ¿Cuánto conocimiento tendrá nuestro Dios? ¿Cuánto? La respuesta es ilimitado. El problema es que muchas veces nosotros actuamos como si supiéramos más que Él. Por eso es que te digo que es importante analizar esta pregunta. Pero el conocimiento de Dios es ilimitado, no lo puedes contener en un frasco, es sin medida. ¿Sí? El apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos, después de él haber hablado de la redención del hombre, los capítulos anteriores al capítulo 11, ¿sí? Él como que explota en alabanza, él explota en adoración y dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, él cae en un éxtasis de alabanza y de adoración, en una culminación de alabanza al decir, wow, sus caminos son inescrutables, su sabiduría es profunda, su conocimiento no tiene fin. Conocimiento y sabiduría, iglesia, están estrechamente relacionados, aunque no son lo mismo, pero están relacionados en base a lo que decíamos. En otras palabras, la sabiduría es la aplicación de un conocimiento. ¿Sí me sigue? La sabiduría es la aplicación de un conocimiento. Cuando hablamos de Dios, nosotros sabemos que tanto su conocimiento como su sabiduría, ¿cómo son? ¿Falibles? No, ¿verdad? Son perfectas. Son perfectas, no puede haber ni una sola falla. El hombre no es así. Tanto su conocimiento como su sabiduría presentan fallas. ¿Sí? Nosotros recordamos que en Génesis, cuando Dios creó al hombre, le dio sabiduría. Es decir, le comunicó sabiduría. ¿Sí? Le comunicó sabiduría. Cuando el hombre pecó, entró la corrupción y perdió todo. Perdió todo. Sin embargo, nosotros sabemos que hay ciertos rasgos del carácter de Dios que permanecieron en el hombre. ¿Ok? Permanecieron en el ser humano. Y nosotros hemos hablado de ello. Y un ejemplo es la bondad, ¿no? Por ejemplo, y con esto no estoy diciendo que el hombre sea bueno moralmente acorde a los estándares de Dios. ¿Cuántos saben eso? O sea, el hombre no es bueno conforme a los estándares de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. ¿Ok? Pero nosotros podemos ver rasgos de la bondad de Dios en el hombre, ¿sí? Y es de ahí que tú puedes ver cómo hay una sabiduría en el mundo que nos deja ver que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Le fue compartida la sabiduría. Ahora, con esto, tampoco estoy diciendo que la sabiduría del mundo sea buena, ¿no? De hecho, exactamente es mi tema. Lo que quiero decir es que bajo el término o significado que dimos de sabiduría como aplicación de un conocimiento, tú puedes ver cosas realmente asombrosas cuando el conocimiento se aplica de la manera correcta. Un ejemplo de ello, sin desear inclinar la voluntad de nadie esta mañana, es las vacunas contra el COVID, ¿no? O sea, hay un grupo de médicos y laboratorios que aplican un conocimiento adquirido para el beneficio de la humanidad. ¿Está de acuerdo? No estoy diciendo que usted se vacune, no, eso usted sabrá. ¿Okay? Lo que estoy diciendo es que hay un conocimiento que ha sido aplicado en orden de beneficiar a la humanidad. O sea, como lo son las vacunas. ¿Okay? No que vaya usted a vacunarse ahora porque el pastor dijo que se vacune. O sea, usted sabe, no estoy diciendo eso, estoy hablando del beneficio. Ahora, lo que resaltamos es que la sabiduría entonces es la aplicación de un conocimiento adquirido. Ahora, hay estudiosos que gastan horas incrementando su conocimiento, ¿sí? Invirtiendo cantidades grandes en saber más, dan dinero en aprender más, ¿no? Pero incluso estas personas que son grandes estudiosos no saben cómo tratar a su esposa. No saben cómo tratar a sus hijos, no saben cómo tratar a sus padres, no saben cómo conducirse con sabiduría en una sociedad. Y dices, ¿de qué te sirve todo el conocimiento que tienes si no lo sabes aplicar? Ahora,
Por otra parte, puede haber un hombre no tan culto, con estudios promedios, que trata bien a su esposa, ¿sí? O una mujer que trata bien a su esposo, ¿sí? O un hombre que trata bien a sus hijos, que los honra, que honra a sus padres, que se conduce con sabiduría en medio de una sociedad, ¿no? No sé si me están siguiendo. De una manera, la sabiduría es esa pericia, es ese ejercicio de aplicar el conocimiento en diversas situaciones para producir, como decíamos, el mejor resultado. ¿Ustedes creen que es un buen resultado honrar a la familia? En serio, pregúntese. O sea, ¿será un buen resultado honrar a la familia? ¿Honrar a mi esposa? Esposa, que honres a tu esposo, ¿no? A los padres. Los hijos que Dios te ha dado no son tuyos, Dios te los dio. Bueno, para esto se ocupa sabiduría. Es decir, nuevamente, cómo aplicar este conocimiento. Que quizás está ahí, quizás has venido a muchas reuniones, quizás el conocimiento lo tienes, ¿sí? No estoy diciendo que no lo tengas, pero lo que necesitas es saber cómo aplicarlo, saber cómo adherirlo, ¿no? Necesitas saber cómo aterrizarlo, cómo discernir tal o cual situación, escucha, para el mejor propósito. ¿Y qué mejor propósito puede haber que el propósito de Dios, ¿no? ¿Cuántos necesitan aquí sabiduría de parte de Dios? A ver, levanta una mano. A ver, levanta la otra. A ver, levanta un pie. Estamos necesitados de sabiduría. Si tú dices que no necesitas sabiduría, chécalo. Checa si no necesitas, porque seguramente sí lo necesitas. Todo el tiempo, todo el tiempo. Mira, un consuelo bien grande para nosotros está en Santiago 1:5, ¿sí? Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros, ¿sí? De todos los que levantaron la mano, ya estudiamos la carta Santiago, sabemos a quién se refiere, ¿sí? Aquel grupo de creyentes, ¿no? Que fueron llevados a otras partes. Pero bueno, el punto es de que la invitación está puesta a nosotros. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, ¿sí? A ellos les estaba faltando la sabiduría, no estaban viendo que todo esto estaba viniendo. O sea, el Señor obra con sabiduría siempre, ¿sí? Usted te dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, ¿sí? Sin reproche, y le será dada. Ahora, yo creo que podríamos hablar mucho del atributo de Dios, de la sabiduría, mucho, y cómo podemos aplicarla en nuestras vidas, ¿sí? Porque vaya que lo necesitamos, iglesia, vaya. Incluso nuestras relaciones aquí en la congregación, la verdad es que luego nos quedamos bien cortos, ¿sí? Primeramente necesitamos entonces sabiduría para conocerlo a Él y posteriormente saber cómo ejecutar ese conocimiento y en qué momento y en qué manera hacerlo en nuestra vida. Ahora, debido a los tiempos que estamos enfrentando, ¿sí? Y enfrentaremos aún, ¿sí? Cada día vamos a ver nosotros una mayor contienda con un mundo que rechaza a Dios y por ende también nos va a rechazar a nosotros, ¿sí? Si tú te codeas muy bien en el mundo y te mueves como el mundo y andas como el mundo y hueles al mundo, quizá no eres de Cristo. Pero si eres de Cristo, va a haber siempre un conflicto porque esto está diseñado así. ¿Sí? Okay. Entonces, el punto de esta mañana es hablar, vamos a enfocarlo a la sabiduría de Dios ante la necedad del mundo. Y para ello quisiera invitarte que estemos en 1 Corintios 2:1. 1 Corintios 2:1, por favor. Casi no nos vamos a mover de aquí, ¿ok? Como decía, nosotros vivimos en tiempos muy difíciles donde la verdad de Dios, mis amados, es mezclada con cualquier corriente humana. La verdad de Dios es mezclada con cualquier corriente humana, ¿sí? Y dentro de la iglesia se ha filtrado gran parte de este pensamiento y lamentablemente ha afectado el desarrollo de la iglesia. Sí lo ha hecho, ¿sí? Pero esto, si tú piensas que es nuevo o que se creó hace unos años, esto no es nuevo, ¿sí? Y vamos a dirigirnos a un problema similar
que estaba presentando la iglesia con los corintios, ¿sí? Primera de Corintios 2:1, leo del versículo 1 al 5. Así que hermanos, en voz del apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿sí? Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros vamos a estar viendo los versículos siguientes, nos vamos a mover del versículo 6 al 16, ¿sí? Pero es necesario que podamos hablar un poco de lo que está sucediendo aquí, para lo que veremos, ¿sí? Y la aplicación de nuestra vida y nuestro cristianismo, ¿sí? Y cuál es la manera en la que debemos de hacer frente a aquellos que demandan una explicación de nuestra fe, ¿sí? Y la verdad es que están ávidos, necesitados de salvación, ¿sí? Ellos viven en un mundo que está rodeado de esa misma sabiduría del mundo, ¿sí? De esa misma sabiduría, no pueden escapar, como vamos a ver, ¿sí? No solamente ellos están alejados de la sabiduría de Dios, sino que están imposibilitados a la sabiduría de Dios. O sea, no es como que escojo hoy la sabiduría de Dios, no es así, ¿sí? Pablo aquí se está dirigiendo a los corintios, como lo mencionábamos. Él debe hacer frente a los problemas que esta congregación o esta iglesia estaba sufriendo, ¿sí? Los corintios estaban teniendo graves problemas, y uno de ellos es que estos creyentes no habían abandonado las formas de pensar que ellos habían cultivado. Ellos estaban gravemente adheridos a la cultura de su tiempo, a la forma de pensar, a su sociedad, ¿sí? Y a la hora de ellos aterrizar asuntos de la vida normales, ¿sí?, lo hacían bajo la influencia de la filosofía humana y el razonamiento griego, ¿no? Ahora, esta palabra filosofía es amor por la sabiduría, ¿sí? Eso es lo que significa, amor por la sabiduría, ¿sí? Pero obviamente no está hablando de la sabiduría de Dios, sino habla de una sabiduría que procedía de hombres griegos que se les consideraba como superiores, ¿sí? Pensantes, ¿sí ven mis comillas? Pensantes, entre comillas, ¿sí? Que adoraban ídolos con un entendimiento y un corazón entenebrecido debido a esa idolatría, como nos dice Romanos 1, ¿sí? Y de esa misma mente, de ese mismo corazón entenebrecido, salían todas esas corrientes de pensamiento, ¿sí?, de una mente corrompida, y lo que hacían era influenciar de manera negativa la vida de estos creyentes. Los corintios estaban admirados por esta sabiduría griega, por esta filosofía, ¿sí? Estaba grandemente arraigado a la forma de pensar de esta sociedad, ¿sí? Estas filosofías se fundamentaban en el hombre, escuche, en el hombre, poniendo al hombre en el centro y no en el evangelio, ¿sí? Y el problema es que ellos, además de vivir en una sociedad decadente, inmoral, ¿sí?, con todos esos pensamientos griegos, lo que hacían eran influenciar a otros, se metían en la iglesia con sus pensamientos. O sea, sí, ya eran nacidos de nuevo, algunos de ellos, ¿no? Y se metían e influenciaban a los otros. Aguas con qué estás compartiendo. O sea, si vas a edificar al hermano, hazlo, pero hazlo con la palabra de Dios. A ver, levanta tu Biblia. Algunos están en su Biblia. Muy bien, con eso, con la palabra de Dios. Ahí está. Yo también la traigo, mira. ¿Sí? Con lo que está aquí, la palabra de Dios, ¿sí? La iglesia se vio grandemente afectado con esas corrientes de pensamiento, y lo que, bueno, Pablo quiere hacerles ver, ¿sí?, es que deben de parar, ¿sí? Deben de enfocar las cosas diferentes. O sea, lo que él les dice es basta con eso, ¿sí? O sea, imagínate una sociedad que fundamentaba su forma de vida en el placer, ¿sí?, en el humanismo, ¿no?, en él mismo, nada más, ¿sí? Él les dice, deben de parar.
¿sí? A través de toda la carta, eso es el trabajo de Pablo a través de toda la carta, es decirles, se acabó con esto, ya no pueden pensar así. Un creyente no puede tener los mismos pensamientos que lo gobernaban en el mundo. Tú estabas en el mundo, Dios te llamó del mundo, pero tú no puedes seguir pensando de esa forma, jamás, ¿sí? El creyente no puede seguir siendo dirigido por una forma de pensar como el mundo. Juan Wesley escribió lo siguiente: las grandes máximas que imperan en el mundo son: mientras más poder, más dinero, más conocimiento y más reputación tenga una persona, mejor le irá. ¿Sí? Dice, y cada vez que un cristiano, persiguiendo los más nobles objetivos, se conduce de acuerdo con estas máximas, infaliblemente caerá, aunque quizá en grados imperceptibles, caerá en la prudencia humana. ¿Sí? Quizá en grados bien ahí que no se ven, pero va a caer una persona ahí, ¿sí? En la prudencia humana, en cómo piensa el mundo, cómo aterriza el mundo las cosas. Yo creo que debemos analizar y filtrar cómo es que estoy pensando el día de hoy, cómo entré con esa puerta, con qué pensamientos entré, ¿sí? Y a lo que me refiero es, o sea, cómo veo las cosas, cómo está mi pensamiento, ¿sí? Dios nos dio el cerebro no para ponernos una gorra, ¿eh? Nos dio la cabeza no para ponernos nos dio el cerebro para pensar. Este cerebro, ¿sí? El cual tiene más de no sé cuántos millones de conexiones, ¿sí? Está hecho para recibir los pensamientos de Dios y con ello conducirse, ¿sí? ¿Estoy conduciéndome la sabiduría de Dios o del mundo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿No cree usted? Ahora, la filosofía del mundo, su forma de pensar, puede de alguna manera creer que, ¿sí? Que puede definir asuntos que por un lado no puede y por otro lado no le corresponde, ¿sí? El mundo siempre trata de definir a los cristianos, ¿sí o no? La vida, la creación, la eternidad, qué es bueno, qué es malo. No pueden definirlo, ¿sí? Y no les corresponde a ellos, ¿sí? El mundo siempre tratará de definir a Dios y los cristianos y todos estos asuntos, ¿sí? Pero el mundo no puede tratar de redefinir lo que Dios ya estableció en su palabra. Imposible. Y por esto el apóstol Pablo, desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta los siguientes capítulos, ¿sí? Hasta el capítulo 4, es exactamente lo que les escribe. Les habla acerca de la sabiduría del mundo y que ellos estaban siguiendo estas filosofías, ¿sí? Estaban escuchando y debían de dejarlas, ¿sí? Lo que le está diciendo es, en otras palabras, o sea, no necesitan estar tomando lo que estas filosofías les quieren dar. O sea, estos filósofos lo que hacen es quizá tomar algunas cosas de la palabra, ¿sí? Pero les dice, o sea, no necesitan tomarlas porque ya están en la palabra. ¿Para qué te necesitas, no? Tomar ese tipo de conocimiento si ya está en la palabra. O sea, ¿para qué irte a las filosofías? ¿Sí? ¿Y para qué tomar la basura que tampoco te va a edificar? O sea, no lo necesitas, ¿sí? No se ocupa, la Biblia es suficiente, cada palabra es para nosotros. En ella encontramos todo lo que necesitamos. La Biblia es suficiente, es inerrante, no se equivoca. No necesitas más, aquí está todo lo que necesitamos, ¿sí? Ahora, Pablo tiene bien firme en su mente esto, que él no necesita echar mano de la filosofía humana para edificar a los corintios, como ningún pastor necesita edificar con filosofía del mundo, como ningún predicador, como ningún maestro. No se puede edificar la iglesia de Dios con filosofías del mundo, no se puede. La palabra de Dios es como el instrumento, es con lo que se construye la iglesia, ¿sí? Por eso Él les dice en el versículo 1, así cuando yo vine a ustedes para hablar del testimonio de Dios, no use palabras persuasivas, no use un speech, ¿no? Un discurso, ¿no? No use nada ingenioso para acercarme a ustedes, ¿sí? Y versículo 5 dice, ¿para qué? Porque el propósito es que su fe no esté fundamentado en la sabiduría de los hombres. Él sabía bien esto. Él tenía un mensaje. Versículo 2, ¿cuál es el mensaje de Pablo? Predicar a Cristo y a este crucificado. O sea, del púlpito debe salir la predicación de Cristo crucificado. Cristo. Y allá afuera también, obviamente, hay
La iglesia debe ser edificada, ¿no? Pero siempre, Carlos Spurgeon dice que trazaba cualquier asunto a la cruz, a la cruz, a la cruz. Es la cruz, mis amados, Cristo, ¿sí? El enfoque de Pablo era presentar a Cristo en la cruz, ¿sí? Llamar a pecadores al arrepentimiento. Este era el mensaje de Pablo y a los incrédulos también, ¿no? La cruz, sea que creyesen, o sea, predicar la cruz hasta que creyesen o que muriesen y fueran arrojados al infierno. Pero era la cruz, la cruz, la cruz. ¿Sí? En 1 Corintios 1:18 Él les dijo: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. Fíjate, la Nueva Traducción Viviente dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. ¿La cruz? Es una bobería para ellos. Dice: pero nosotros que vamos camino a la salvación sabemos que es el poder de Dios mismo. Sí. Para la gente que no cree, iglesia, la cruz es lo opuesto a la sabiduría. Es la palabra moría. ¿Sí? Esta palabra que dice que es locura es la palabra moría, que quiere decir esto mismo: bobería, algo tonto, algo absurdo. ¿Sí? ¿Qué pasa? La muerte en la cruz, ¿con qué estaba asociado? Con vergüenza, con deshonra, ¿no? La gente no podía entender, ¿sí? Y hoy tampoco, a menos que les sea dado que el hombre puede salvarse únicamente por el medio que Dios escogió, la cruz. Esta preciosa cruz nos muestra la infinita sabiduría de Dios al escoger enviar a su Hijo a morir por ella, por el pecador. Pero para las mentes pensantes de ese entonces es que ellos decían: ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a aceptar algo así yo? O sea, yo soy intelectual, yo soy hombre pensante, ¿cómo me estás diciendo que yo puedo ser salvo de esta manera? ¿Sí? Es bien en medio de un pensamiento soberbio, ¿sí? Intelectual, humanista, como el de hoy en día. El hombre es colocado en el centro, ¿sí? Para ellos ni siquiera les causaba un poquito de atención el mensaje de la cruz. O sea, ¿la cruz? O sea, ¿me está diciendo que mi vida yo la gire en torno a un crucificado? Así es como piensa el mundo, ¿sí? Pero para el creyente lo que el incrédulo llama locura es poder de Dios, ¿sí? Fíjese, el que pone la confianza en Cristo es regenerado, ¿sí? Nace de nuevo y puede ser testigo del milagro de la salvación. Mire, solamente hay dos caminos, no hay más. Hay de dos sopas, no hay más, ¿sí? La sabiduría humana y el evangelio, nada más. Es Cristo, por un lado, quien es la sabiduría de Dios, o la sabiduría humana, donde el hombre es el centro, ¿sí? La sabiduría del mundo conducirá al infierno y a la perdición. Cristo te llevará a la vida eterna. ¿Qué escoges? Él es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Él, confiando en el crucificado, ¿sí? En su cruz, en su resurrección, en aquel que murió, el hombre es salvado. Una ilustración que leí al respecto dice: existen los sabios según ellos mismos, a la cual la Biblia llama necios. Existen los sabios según los demás, a los cuales la Biblia alaba. Existen los sabios según los conocimientos, de los cuales la Biblia dice que han de perder toda su ciencia cuando muera. Existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres llaman locos y la Biblia llama nacidos de nuevo. Esta última es la sabiduría verdadera y real, porque durará para siempre en el cielo. Y continúa: para ser sabio según el cielo, has de ser loco para este suelo. Para ser sabio en el Señor, debo de aceptar su amor. Pablo no usó ninguna palabra sofisticada, no trató de buscar ahí alguna palabra rebuscada para entonces cautivar el intelecto de estos hombres, ¿no? Y entonces ganar personas para él. Para nada, él predicó con una sencillez el evangelio a estos corintios, ¿sí? Y es que el evangelio es sencillo de entender, desde el más pequeño hasta el más grande. El evangelio es sencillo, pero en él mismo está el mayor de los tesoros. Dios quiso que fuera sencillo, pero en él está el mayor de los tesoros, ¿sí? Como decía, Pablo no usó ningún discurso entretejido ni astucia. Él quería dejarles bien claro que la sabiduría del hombre, ¿sí? O que la sabiduría del hombre para las verdades de Dios no sirve. Simplemente no sirve.
es el instrumento erróneo. ¿Sí? No hay nada que Dios pueda utilizar de la astucia del hombre, nada. A lo que el hombre llama sabiduría, Dios lo desecha. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:6, y con esto comenzamos el texto. Dice, vamos a ir rápido, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Sí? Aquí lo que está diciéndoles Pablo es que ellos dicen que no es sabiduría, pero lo que sí estamos hablando sí es sabiduría. Él estaba hablando sabiduría, él estaba hablando la sabiduría de Dios, el mensaje de la cruz. No la sabiduría del mundo, no la sabiduría que el mundo recibe o lo que el mundo llama sabiduría. ¿Sí? Él está hablando de la sabiduría, pero la sabiduría que es de Dios. ¿Sí? Pero él dice que esta sabiduría, ¿qué dice? ¿Para quién está? Entre los que han alcanzado ¿qué? ¿Qué cosa? Madurez. ¿Sí? Ahora, este término teleios, ¿sí?, se puede usar de dos formas, ¿sí? Al comparar la sabiduría o un cristiano maduro con un cristiano que va comenzando, ¿no? ¿Sí? Pero el contexto, ¿sí?, el contexto en el cual se está aplicando aquí, que Pedro se está refiriendo, ¿sí?, está hablando entre una persona creyente y un no creyente. Esta palabra que dice, que se usa ahí para madurez, teleios, que yo le decía, significa maduro, completo. Habla de alguien perfecto, ¿sí? Ahora, ¿cuántos perfectos hay aquí? Nadie, ¿verdad? Pero en Cristo sí somos completos. En Cristo sí somos perfectos. En Cristo sí somos maduros. En Cristo no necesitamos más. ¿Sí? O sea, dice, esta sabiduría que ustedes dicen que no es sabiduría, sí es sabiduría. Es la sabiduría de Dios y la alcanzan aquellos que están completos en Cristo. ¿Sí se entiende? A eso es lo que se está refiriendo el versículo. ¿Sí? No habla de alguien que es perfecto en su carácter, ¿no? Pero es perfecto en la salvación en Cristo. Quizá tú puedes ver deficiencias en mi carácter como yo también veo las tuyas. Sí, pero en Cristo estás completo y yo también. ¿No te gozas? Cuando levantamos manos es, en Cristo estoy completo, en Cristo soy. ¿Sí? Okay. Es a través de la cruz. Solamente un creyente puede entender esta sabiduría y adentrarse más y más. ¿Sí? Okay. Esa sabiduría para ti debe ser un tesoro. Hoy has aprendido más de lo que sabías antes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Te has adentrado como cuando estás en el mar, ¿no? Entras primero a una orillita, ¿no? Y ay, está frío, ¿no? Y luego vas avanzando, ¿no? ¿Sí o no? Pues. Y vas adentrándote más y ya te empieza a llegar a la rodilla y te metes, ¿no? ¿Y qué pasa? ¡Fum! Te metes completo. Así es el caminar en Cristo. No te desalientes, mi brother, mi hermano, perdón. No te desalientes, mi hermano. Camina, camina. ¿Sí? Lo que ahorita no ves, Dios nos va a ayudar a verlo, a ir creciendo en esa sabiduría. ¿Sí? Okay. Dice Pablo que esta sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Sí? Es decir, no puede ser alcanzado o descubierta por el hombre. Esta palabra que traduce ahí siglo es la palabra aión y significa mundo, era o época. ¿Sí? Todos los filósofos llegan en cualquier época, vienen por una puerta y se van por otra. ¿Sí o no? Entran y se van, vienen con su cúmulo de información, todo pum, pum, y se van, y perecen, y mueren. Y cada época es lo mismo, ¿sí? Cada época es lo mismo, ¿sí? Entran y se van por la misma, ¿sí? Entran por una puerta y se van, ¿sí? Y lo único que pueden concluir son pensamientos tales como: lo único que sé es que no sé nada. O sea, Dios no quiere que el hombre termine sus días pensando: lo único que sé es que no sé nada. O sea, no fuimos hechos para eso, iglesia. ¿Sí? Cristo vino a revelarse a nuestros corazones para que el hombre sepa que hay un Dios, que hay un Salvador, ¿sí? Y que Dios quiere salvarlo, que Dios quiere sanarlo de esa locura, ¿sí? Que Dios quiere librarlo de su pecado. El hombre, no importa qué pueda hacer, jamás va a poder adentrarse a la sabiduría de Dios en sus propios méritos o esfuerzos.
el hombre está imposibilitado. ¿Sí? ¿Has mezclado alguna vez agua con aceite? ¿Se puede mezclar? Propiamente no, ¿verdad? Tampoco puede el hombre en su sabiduría humana conocer la sabiduría de Dios. No puede. No puede. ¿Sí? No importa cuántos nuevos filósofos lleguen en este año. No importa cuántas mentes brillantes entren, ¿sí?, en esta tierra, jamás van a poder entrar a la sabiduría de Dios. Está cerrado para ellos. Fíjate lo que dice el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí Pablo reitera que él está hablando sabiduría. Sí, no lo está negando, estoy hablando sabiduría. Esta sabiduría de Dios. Pero algo asombroso aquí, mis amados, es la palabra que él usa. Misterio. Es la palabra musterión. ¿Sí? Y musterión habla de un secreto, ¿sí? Pero habla de un secreto que está puesto para ser revelado, ¿sí? No está hablando de un acertijo, no está hablando de algo que está, o sea, para que no se conozca, sino que es un secreto, pero tiene como propósito el ser revelado, ¿sí? Habla de una verdad que ahora los creyentes pueden conocer, ¿sí o no? Antes estabas en el mundo sin Cristo, perdido, ¿no? Viniste a Cristo y ¡fum!, te fue abierto el entendimiento, ¿sí o no? ¿No? Es un secreto que sí es un secreto, pero está disponible a nosotros, ¿sí? Pero por el otro lado, lo que nos deja ver es que está velado para el hombre natural. El hombre natural no puede acceder en eso que tú te gozas hoy. Está oculto para él. O sea, debemos entenderlo así. Está oculto para el que no conoce a Dios, ¿sí? Está imposibilitado a acceder a esta sabiduría. Dios no se lo ha permitido, para que me entiendas. Dios no se lo ha permitido, ¿sí? Ese es un consuelo para ti y para mí, iglesia, ¿sí? Que el Señor de la salvación por Cristo y toda la gloria del Evangelio nos revele esta verdad. Mira, el hombre está acostumbrado a obtener lo que él quiere, ¿sí o no? Siempre quiere más y quiere más. Este planeta no me alcanza, así que voy a mandar una sonda, ¿no?, allá a Marte, ¿no? ¿Sí? Que de hecho cuando se ven está más derechito que los baches de acá del Zacatal, ¿no? Pero eso es lo que al hombre le gusta, ¿no? O sea, obtener más, querer más, poder obtener más, ¿sí? El hombre piensa que no tiene límites, pero el hombre no tiene acceso a la sabiduría de Dios porque Dios no se lo concedió en su humanidad, en su naturaleza humana, ¿sí? Sino que a través de Cristo es que puede el hombre conocer a Dios, ¿sí? Y dice que es algo que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, ¿sí? O sea, Dios lo quiso, Dios lo planeó de esta forma. Dios quiso que fuese velado al hombre y revelado a nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él quiso velar todo esto, ¿sí? Se veló en el Antiguo Testamento y ahora se manifiesta y se revela a nosotros en el Nuevo. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Esto es el apóstol, hablando del apóstol, ¿sí? Por el Espíritu. Ahora, es tal la imposibilidad, mis amados, del hombre, ¿sí?, de conocer la sabiduría de Dios, que el más claro ejemplo está en el siguiente versículo, en el 8. Fíjate lo que dice que esta sabiduría, ¿sí?, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ¿no? Hablando de estos hombres pensantes, ¿sí? ¿Me sigue? Porque si la hubieran conocido, ¿sí?, todos los hombres, toda la gente de este siglo, de esta época, ¿sí?, dice, si la hubieran conocido, o sea, si les hubiera sido permitido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pablo deja bien claro ante los oyentes que aún con todo el conocimiento de los romanos, o sea, es decir, los romanos, ¿sí?, aún en todo lo que conocían, ¿sí?, y los judíos con todo el conocimiento que ellos ya tenían y acumulaban desde antes, aún así no pudieron ver que estaban matando al Señor de la gloria. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a esa sabiduría. ¿Sí me sigue? Es por eso, ¿sí? Si hubiesen conocido por medios humanos la sabiduría de Dios, escuche, nunca hubieran matado al Señor de la gloria. ¿Sí me está siguiendo o está viendo Facebook? Jamás.
Sí. Todo esto fue hecho por el plan predeterminado de Dios, como se está viendo en Hechos 2, ¿no? Que es bajo el plan predeterminado de Dios. O sea, Dios orquestó todo para el plan de Cristo, de su obra, en su obra redentora. ¿Sí? Pero lo que nos deja ver es que no hay ni una sola posibilidad para que el hombre natural pueda conocer la sabiduría de Dios por sus esfuerzos. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que ha preparado para los que le aman. No sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años que se cantaba un canto, ¿no? Así, ¿no? ¿No se acuerdan? Hace mucho tiempo, no se lo voy a cantar, no me acuerdo bien. Pero esta cita hace referencia a Isaías 64:4, ¿sí? Y lo que está hablando no es de las glorias del cielo. ¿Saben que tenemos promesas? Sí, ¿no? O sea, si mueres hoy, tienes promesas. Sí, hay promesas que están puestas para nosotros, son una realidad y ya nos urge que se cumplan. Las queremos, ¿no? Pero no está hablando de esto. Sí, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sí. O sea, lo que Pablo está hablando aquí, a lo que se refiere, son esas verdades, ¿sí?, que son reveladas a nosotros, ¿sí?, pero que no pueden ser conocidas por medios externos. Es decir, no pueden ser conocidas por los ojos, por los oídos. No puedes aplicarles un método científico, ¿sí? No puedes aplicarle medios naturales para conocer la sabiduría de Dios, ¿sí? No puedes aplicarle estos medios para... No, dicen, son cosas que ni ojo vio ni oído yo, ¿sí? Dice, y ni han subido al corazón del hombre, ¿sí? O sea, no solamente son canales externos que no sirven como medios para conocer la sabiduría de Dios, sino que tampoco son canales internos, es decir, tampoco por medio del corazón, no subieron al corazón del hombre. Acuérdense ustedes, yo les he dicho que cuando habla de corazón está hablando de la mente, ¿sí? O sea, hay un lugar para el corazón, ¿no? Para las emociones. Amamos a Dios con nuestras emociones también, ¿no? O sea, Dios las ha puesto ahí. No nos conducimos por emociones, pero nuestras emociones nos dirigen también. Es decir, podemos alabar a Dios con nuestras emociones, amén. ¿Sí se entiende? Bueno, no nos guiamos por las emociones, pero sí tienen parte nuestras emociones. Pero cuando dice amarás al Señor con todo tu corazón, es con toda tu mente, ¿sí?, con tus pensamientos. Bueno, es decir, tampoco no son medios externos como los ojos o los oídos, pero tampoco son internos como el corazón. Tampoco es por ahí. No, tú vas a conocer a Dios porque lo que te diga tu corazón. No, aquí dice que no. Aquí dice que no, que tampoco son esos medios. No son, o sea, no es como está escrito, como dijo Isaías, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿sí? Okay. Nadie puede acceder a esta sabiduría por medios humanos, no es posible, ¿sí? Si hubiera sido posible, como les decía, no hubieran matado al Señor de la gloria, ¿sí? No es revelado por medio del pensamiento humano o el racionalismo, ¿sí? Está revelado, dice, para los que le aman. Y ahora nosotros sabemos que nadie puede amar a Dios si Dios no le ha amado primero. Nadie puede amar a Dios si Dios no le ha amado primero, ¿sí? Jamás. Nadie. A los que Dios ha amado les ha decidido revelarse, ¿sí?, revelarles estas cosas. Y aquí nos dice el medio, versículo 10. Fíjense la sabiduría de Dios, este atributo. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta es una gracia inmensurable, mis amados, inmensurable. Dios ha querido revelar, ¿sí? Esa es la palabra apocalipto, ¿no? ¿Dónde viene Apocalipsis? ¿Sí? Que habla de manifestar, habla de descubrir, habla de revelar, de mostrar, ¿sí? ¿Qué cosas? Bueno, sus verdades, su sabiduría, ¿sí? El Espíritu Santo la reveló, ¿sí? El Espíritu Santo conoce la mente de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Conoce la mente de Dios, ¿sí? No hay algo que Él no sepa. Es decir, el Espíritu Santo es Dios, amén. Amén. El Espíritu Santo no tiene que conocer más, Él todo lo sabe, ¿sí? Pero lo que dice es que Él profundiza
en la mente de Dios, ¿sí? Del Padre, ¿sí? Proceden del Padre, del Hijo, ¿sí? Y es decir, Él nos trae lo que está en Dios. Que Dios nos ayude a entender, iglesia, pero Él, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien es Dios, ¿sí? Él nos da la seguridad de todo lo que está en la palabra de Dios es revelado, ¿sí? Que es inspirado por Él. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra es la palabra, perdón la repetir, ¿no? Pero es seofneustos. Y lo que quiere decir es que es divinamente inspirada. El Espíritu Santo conoce la mente de Dios, absolutamente todo, ¿sí? Porque es Dios, ¿sí? Y por ello, el Espíritu Santo lo que hace es comunicar la verdad. Toda la escritura fue inspirada por Él, ¿sí? Y al decir esto, estamos diciendo que toda la escritura fue inspirada por Él, ¿sí? No es una combinación de pensamientos de hombre, ¿sí? Porque luego predicas el evangelio y te dicen, no, es que esto está escrito por hombres, ¿no? Y como decía el pastor Raúl, ¿qué esperas? ¿Que le escriban marcianos? O sea, está escrito por hombres, pero toda la Biblia es inspirada por Dios, cada palabra, cada letra, ¿sí? No fue como que Dios tomó los pensamientos de los hombres y las combinó con sus palabras y de ahí salió una mezcla entre ambos, ¿sí? Ahorita vamos a volver a este punto, pero dice, porque ¿quién de los hombres, sí, sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Versículo 11. Versículo 11, por favor. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué me está diciendo a mí? Bueno, si usted me dice, bueno, Pietro, yo te conozco, ¿no? Yo sé que te gusta el café, yo sé dónde vives, conozco algunos aspectos de tu carácter. Y yo le voy a decir, bueno, sí me conoces, pero no me conoces como yo me conozco. ¿Estás de acuerdo? Yo tampoco te conozco a ti como tú te conoces. Conozco algunas cosas, pero no te conozco como tú te conoces. Pues de igual forma, ¿sí? Nadie conoce a Dios. Y el Espíritu Santo, que sí lo conoce, está diciendo lo mismo en voz de Pablo. Nadie puede conocer a Dios más que su Espíritu. Y Él mismo comunicó estas verdades, ¿sí? Dice, ¿puedes pasar por favor al versículo 12? Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, ¿sí?, sino el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu Santo mismo le inspiró a todos los escritores, a los apóstoles, a los escritores del Antiguo Testamento, a los profetas, a cada uno de ellos, ¿sí? Y lo que hizo fue poner sus palabras en sus mentes, ¿sí? Creó un orden, ¿sí? No restringió su carácter de las personas, no restringió la forma en la que hablaban. De hecho, yo no sé, yo me deleito cuando veo cómo hablan, ¿no? Cuando dices, ay, mira cómo hablaba esta persona. O sea, Dios no le quitó su carácter, no le quitó cosas que le pertenecían a esa persona, ¿sí? Cualidades de él, o sea, del escritor, su personalidad. Pero toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Tú lo crees? O sea, son las palabras de Dios sopladas dentro de la mente de estos hombres para que ellos pasaran a tinta o en pluma lo que estaba diciendo el Espíritu. Y así es. Así es. Sí. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sí, mi hermano, la sabiduría de Dios es perfecta, ese atributo es perfecto, es un hermoso atributo de Él. Dentro de su sabiduría, Él decidió enviar al Espíritu Santo, quien es Dios, ¿sí? Y que no sabe parte de Dios, sino que sabe todo de Dios, porque es Dios, ¿sí? Y traer todo el mensaje del Evangelio y dárselos a ellos. ¿De quién está hablando? De los apóstoles, ¿sí? Está hablando de los apóstoles aquí, ¿sí? Y de los escritores del Antiguo Testamento y de los profetas, o sea, de ellos está hablando. Dice, hemos recibido, es decir, cuando usted le da un regalo, lo ha recibido es porque le ha sido dado, ¿no? Es un regalo, a ellos les fue dado.
Dice el versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente: hablamos con palabras que el Espíritu nos da. ¿Sí? En otras palabras, tanto los apóstoles como los profetas y escritores del Antiguo Testamento, al tener el Espíritu Santo, le fueron compartidas las verdades de Dios. Ellos registraron todo este regalo. O sea, ellos dijeron: esto es un regalo, y lo que hicieron fue registrarlo. No pongo mis ideas, fue registrarlo. Todo. ¿Sí? Ahora nosotros estamos viendo el libro de los Hechos, ¿no? Y habla acerca de la venida del Espíritu Santo, lo que estamos estudiando. Y Juan les dice, ¿no?, acerca del Consolador, del Espíritu Santo que vendría. En Juan 14:26 les dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, el Espíritu Santo sopló sobre ellos, y cada uno de los apóstoles pudo recordar porciones masivas de la palabra, dadas por el Espíritu Santo para plasmarlas. ¿Sí me sigue? Mire, esto debe traer un gran consuelo y una gran fortaleza a tu fe y a mi fe. ¿Sí? La palabra de Dios jamás pudo haber sido traída por pensamientos humanos. Por eso el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19, dice: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Se da cuenta? La palabra interpreta la palabra. O sea, nunca fue traída por voluntad de los apóstoles, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. ¿No le das gloria a Dios? O sea, esto es verdad, la palabra de Dios es verdad. ¿Sí? Fueron las palabras dadas directamente del Espíritu Santo. Por eso dice en el versículo 13, por favor, dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De manera, mis amados, que Dios en su sabiduría dentro de la Trinidad quiso que el Espíritu Santo inspirase y revelase a los apóstoles y escritores de toda la Escritura su verdad, el mensaje, su sabiduría. ¿Y a nosotros entonces nos es revelada e inspirada? No, eso es para ellos. A nosotros la palabra nos ilumina. ¿Sí? Nos ilumina. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Versículo 14 dice: pero el hombre natural, esto habla del hombre carnal, el humano, sujicos es la palabra. ¿Sí? Dice: el hombre natural, es decir, el hombre en su condición natural, no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. Aquí está su imposibilidad, porque se han de discernir espiritualmente. El ser humano, mis amados, está muerto. Espiritualmente está muerto. No puede recibir las verdades del Espíritu. Entre más a mí pasa el tiempo y entre más predico, yo me doy cuenta de mi dependencia en la predicación al poder del Espíritu Santo en los corazones, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, porque yo sé que solamente el Espíritu Santo puede obrar. ¿Usted lo sabe? Solamente Dios. Me frustré muchos años. No le voy a hablar de mis testimonios, obviamente, no es la idea. Hay un lugar para ello, pero el asunto es de que entre más vas caminando y vas viendo la sabiduría, te das cuenta que tú predica la palabra, pide presencia del Señor, pide que su obra sea hecha. ¿Sí? Pero es Dios quien hace, es Dios quien revela, es Dios quien muestra, quien trae al pecador. ¿Sí? No le es posible recibir la verdad de Dios. Yo me acuerdo que he hablado con gente, incluso me tocó hablar con una persona que dice que había leído la palabra 2 o 3 veces, la Biblia completa 2 o 3 veces. Y tú le dices: bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué te pasó? O sea, si la has leído 2 o 3 veces, ¿no? El punto es que la Biblia, ¿sí? Si el Espíritu Santo no toma esa palabra y la incrusta en el corazón y la revela a las mentes o ilumina las mentes, nada pasa. Entonces, cuando tú vas a la palabra, le dices: Señor, enséñame, háblame, ¿sí? Muéstrame más de la persona de Cristo, ¿sí? Muéstrame más de la sabiduría de la cruz. Nuestro Dios es sabio, iglesia, y merecidamente Él, por su capacidad,
por su Espíritu Santo nos ha dado la capacidad, a nosotros de discernir y juzgar. Es por Él. Todo lo que tienes es un regalo, iglesia. Es un regalo. Dios nos ha hablado esta mañana. ¿Podemos entender un poco más de este texto? Es por el Espíritu Santo, es por lo que Él hace por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque Él nos los ha dado. Es porque Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere que conozcamos más de la persona de Cristo, ¿sí? El creyente puede juzgar, ¿sí?, por su Espíritu Santo. Versículo 15, estamos terminando, dice, en cambio, el espiritual. ¿Tú has creído? Levanta la mano. Tú eres espiritual. Ya recibiste el Espíritu. Quizás te andes conduciendo en alguna cosa que debes de arreglar, pero tú estás en el Espíritu. O sea, ya tienes el Espíritu Santo. Si eres creyente, tienes el Espíritu. Si no tienes el Espíritu, no eres de Él. ¿No? Si tienes a Cristo, tienes el Espíritu Santo. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Es decir, el que es nacido de nuevo tiene su Espíritu dentro de Él. Puede discernir las verdades de la sabiduría de Dios, este precioso atributo. Es iluminado. Dios nos ilumina en nuestro corazón, en nuestra mente con su palabra. ¿Podemos darle gracias a Dios con un corazón agradecido como cantábamos? O sea, que Él nos ha revelado esto, ¿o piensas que es tuyo? O sea, a veces veo mucha soberbia, iglesia. Y hablo a la congregación donde estamos. Veo como que me has dado. En buen sentido, quiero decirte que debería de decir un profundo gracias. O sea, ¿cómo es que a mí me has revelado, siendo polvo, siendo nada, estas profundas verdades que aquellos pensantes y príncipes de esta época, no les es revelado, no les es dado? El creyente puede juzgar y entender porque, como estudiamos los miércoles, tenemos al entrenador dentro, ¿sí? Él estuvo con ellos unos días, ¿se acuerdan los que estamos ahí? 40 días. ¿Y después qué pasó? Él vino dentro de ellos y ahora tenían el Espíritu guiándoles, enseñándoles. Bueno, nosotros tenemos al entrenador ahora dentro de nosotros, guiándonos, enseñándonos, ¿sí? El creyente puede juzgar. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis, de Él, permanece en ustedes y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Bueno, aquí el apóstol Juan nos está diciendo que no necesitan maestros, ¿sí? ¿Cuántos necesitan maestros de la palabra? Yo necesito maestros y acudo a ellos. O sea, tanto el maestro como el oyente, ¿sí?, que estamos aprendiendo, ¿sí?, necesita que haya eso porque Dios así lo diseñó. Pero lo que está diciendo es que tanto el que enseña como el que es enseñado, ¿sí?, no necesita recurrir a la sabiduría humana, no necesita recurrir a falsos maestros, no necesita recurrir a nada que te enseñe el mundo. Necesitas la palabra y al autor de esa palabra que te dice, mira, es así, ¿no? Y sientes, o sea, no voy a decir qué sientes, ¿no? Ay, tú qué sientes, tú sabes, ¿no? Pero el punto es, o sea, te revela la palabra y hay veces que o sea, estás leyendo y dices, wow, qué hermosa es tu palabra, Señor, oh, cuánto amo yo tu ley, ¿sí? Wow. Todo esto nos es dado por gracia, ¿sí? El Espíritu Santo nos guía. Cuántas gracias y alabanzas merece nuestro gran Dios, nuestro gran y sabio Dios. Y todo esto nos lo ha dado por gracia, por medio de Cristo Jesús. Y bueno, el que es nacido de nuevo, dice el versículo 15, no puede ser juzgado, ¿sí? Dice, pero Él no es juzgado de nadie, ¿sí? O sea, la gente puede juzgarte, sí te juzgan, ¿no? O sea, te dicen cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ven cosas, ¿sí? Ellos no están ciegos, ven nuestras debilidades, ven nuestras torpezas, ven todas las cosas que estaban mal hechas, ¿sí? O sea, el asunto es de que aunque y más vale que no tengan razón, iglesia, ¿eh? O sea, es decir, si tienes un error, arrepiéntete y corrige, amén. Pero que no tengan razón, es decir, hoy estás robando, ¿no? Estás mintiendo y mintiendo y mintiendo, o sea, corrige eso. Pero el punto es de que aunque ellos pueden percibir eso, el humano, yo también soy humano, pero lo que me refiero, el natural, ¿no?, el que no tiene a Dios,
no puede juzgar, es decir, no puede concebir. Para el ser humano el cristianismo es un enigma, es un misterio. No pudo concebir en su mente al Cristo de la gloria y tampoco puede concebir al cristiano. No le es dado juzgar al cristiano, no puede. A eso se refiere el texto. ¿Se entiende? No puede, en su sabiduría no puede juzgar. Puede decir muchas cosas como él consigue, pero para él es algo que su mente no alcanza a abrazar. No puede, no puede, no puede. Estoy casi terminando. A los que estamos en Cristo, ¿sí? No es para hacer alarde de esto, ¿no? Pero dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Sí. Versículo 16 y último. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros. ¿De quién habla? ¿De quién habla? En los creyentes, ¿no? Los que hemos sido amados por Él. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha reservado, guardado, dado, ¿no? A aquellos que le aman. ¿Sí? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nuevamente, esto no es para hacer alarde, ¿sí? Pero es decir que si estamos en Cristo, podemos darle gracias porque le conocemos, porque Él nos conoce. Y nuevamente, este hecho que tenemos la mente de Cristo, escuche, esta es una referencia a Isaías 40:13. Esta pregunta donde dice ¿quién conoció la mente del Señor o quién lo instruirá? No está específicamente esperando una respuesta, porque la respuesta es nadie. Es nadie. ¿Sí? Dios no puede ser conocido por la sabiduría de los hombres ni por el pensamiento del ser humano. Solamente si Él decide revelarse, y esto es asombroso. ¿Sí? Los que tenemos la mente de Cristo podemos conocerlo. Esto habla, cuando dice que tenemos la mente de Cristo, habla de que tenemos un entendimiento por medio del Espíritu Santo y su palabra. Amén, a eso se refiere. Que su palabra nos dirige. Salmo 109, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí? Ahora dice: ¿quién le instruirá? O sea, ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Sí? ¿Quién? ¿No? Nadie. Nadie puede hacerlo. Cuando la gente trata de juzgarnos a nosotros, lo que está haciendo es juzgando al Señor mismo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Él vive en nosotros, ¿no? Tenemos la mente de Cristo. Sí. El entendimiento. Lo que hacemos es crecer, esa estatura del varón perfecto, ¿no? Ir creciendo más en conocerle. Por eso es que está la palabra y su espíritu, para ir creciendo. Pero eso está, es Cristo en nosotros. ¿Sí? Lo que esta gente dice al juzgar al querer juzgarnos a nosotros, es como si ellos quisieran virtualmente juzgar a Dios, instruir a Dios, decirle: yo no creo que Dios sea así, o sea, no, yo creo que Dios debería hacer las cosas diferente. Nos lo dicen a nosotros y lo que están haciendo es juzgando a Dios, ¿no? O sea, le quieren dar instrucciones a Dios, ¿sí? Nosotros estamos en Cristo, en Cristo. Somos redimidos, amén. Pequeños, insignificantes, pero estamos en Cristo. En Cristo. Esto da la idea como de un peón que le quiere dar instrucciones al rey. Oye, rey, ¿por qué no le haces así? ¿Por qué no atacas así? Es esa la idea. O sea, ¿cuándo alguien le va a dar sabiduría? ¿A quién le pidió Dios consejo? Jamás. O sea, Dios no le pidió consejo a Gabriel o a Miguel a ver a quién iba a enviar. Él desde la fundación del mundo ya había sacrificado, ya tenía el cordero. Él decidió ir. ¿Quién va a instruir a Dios? Nadie. Dios es el sabio, Él no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer, ni que nadie le aconseje. Así que cuando te digan a ti esas cosas, tú tienes que entender, es contra Dios, ¿sí? Y con mansedumbre habla la palabra, predica. Sí. Los pensamientos y razonamientos del hombre son necedades. Ante la sabiduría de Dios son necedades. El hombre no puede en su naturaleza, en su humanidad conocerle.
Concluyo. Esto debe causar en nosotros, iglesia, una profunda misericordia y un dolor por el perdido. ¿Te das cuenta en qué condición está el perdido? Tienes tapabocas, pero ¿sí te das cuenta? ¿Sí? ¿No? La mente humana está desprovista, está muerta, incapacitada de conocer a Dios. Pero Dios es misericordioso y sabio. Dios es sabio. Él quiere revelarse al pecador y que el pecador ponga su confianza en Cristo. Así que vamos a concluir este tema de la sabiduría de Dios. Pero en esa misma sabiduría, su Espíritu Santo reveló verdades que estaban escondidas y sobrenaturalmente y soberanamente fueron dadas a conocer. ¿Sí? El Espíritu Santo inspiró a cada apóstol y escritor que participó de escribir la Biblia, siendo Él quien trasladó el mensaje, las palabras, ¿sí? Para que fuesen exactamente escritas como Él quiso. Qué gran sabiduría, ¿no? Pero también de igual manera a nosotros nos ha dado gracia inmerecida y sobrenatural para que por medio del Espíritu podamos comprender sus maravillas, que seamos iluminados, acceder a su sabiduría. ¿Qué paquete, mis amados, tenemos? ¿Qué regalo tenemos? No permitas que esto sea, es como si tuvieras un tesoro en el jardín, no estás cavando, o no estamos cavando. Cuánta misericordia y cuánta gracia. Ahora, podemos pedirle como el salmista en Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cuántos quieren que Dios les muestre más, que les ilumine más por medio de su palabra? Yo sí quiero. Yo anhelo esto, que el Señor también nos comparta del dolor por los perdidos, aquellos que están en una mente entenebrecida, que están en el mundo sin Dios y sin Cristo. Que Dios nos permita hablarles el mensaje de la cruz, aunque ellos lo llamen locura. Para nosotros es el mensaje de mayor poder y sabiduría, aquella sabiduría que nos salvó y que puede salvar al pecador. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a darle gloria a Dios por su sabiduría.